Un hogar es el lugar más importante para una familia. En nuestro podcast Hogar 724, que hablamos sobre ese fundamento que nos enseña la palabra, que es en Mateo 7:24, que nos enseña Jesús sobre ese fundamento firme que debemos de estar como familia. Iniciamos esta serie de 3 episodios sobre la crianza, sobre lo que es el matrimonio y la convivencia familiar. En este cierre de esta serie que vamos a estar hablando sobre esa unidad que debe haber dentro del hogar, porque es fácil adquirir una casa, pero convertirla en un hogar es totalmente diferente y debemos de aplicar lo que es ese fundamento sobre la base que debe estar Jesucristo, sobre la base que debe estar nuestro matrimonio, que debe ser en Jesucristo, y sobre cómo enseñamos y educamos a nuestros hijos a través de la base de lo que nos enseña Jesucristo. Así que te invito a que veas cada uno de estos podcasts que hemos estado hablando sobre la crianza, sobre el matrimonio, y que puedas concluir con este último episodio que vamos a estar hablando sobre cómo crear conversaciones reales en tiempos difíciles, construyendo hogares firmes y venciendo el síndrome de la casa hotel. Pendiente ahora todo lo que vamos a estar hablando, y quiero dar la bienvenida a José, psicólogo de Puerto Rico, padre de 2 hermosos hijos, casado 24 años. José está haciendo de impacto en la televisión en Puerto Rico, donde comparte el mensaje profundo de amor y esperanza dirigido especialmente a la familia. José, Dios te bendiga. Oye, Pedro, muchas gracias. Y gracias a todos los que han estado conectados durante toda esta serie. Uh-huh. Yo lo he disfrutado muchísimo. Hogar 724 tiene sentido, es vigente, es actual. Así que, mire, si usted está en la compra del hogar, pues mire, acuérdese que más que una propiedad, Uh-huh, es construirse ustedes como familia. Y ese es el propósito de estar aquí, traer estos temas relevantes. Exactamente, esa experiencia que yo he tenido como agente de bienes raíces, de poder sentarme con las personas a ver las finanzas, ha provocado a veces diálogos que, espérate, no tan solo el vender la casa va a dar el resultado que quieren, sino hay que ver qué está pasando dentro del hogar, dentro de la casa. Claro. Y José, quisiera extender esta invitación ahora mismo. Padre que me estás escuchando, madre que me escucha, esposo y esposa, invita a tu hijo, invita a tu hija a que vean estos diferentes episodios, específicamente el de crianza. Siéntate con ellos para que puedan tener ese diálogo que pueda producir bendición para esa conexión con tu hijo y con tu hija. Tenemos el podcast que hablamos sobre el matrimonio. Así que es importante de que saques ese tiempo con tu pareja y puedas ver ese podcast también. Y el de hoy, que vamos a estar hablando sobre el síndrome de la casa hotel. Y yo quisiera, José, comenzar ahora mismo con esa primera pregunta. Vale. Para dar inicio. Y el síndrome, ¿qué es el síndrome de casa hotel? Cuando la casa se siente solo como un lugar para dormir y no un verdadero hogar. Esto afecta a muchas familias hoy. ¿Cómo podemos introducir ese tema? Mira, yo creo que, número 1, ¿cuáles son las prioridades de cada uno de los miembros del hogar? Uh-huh. ¿Cuáles son los intereses? ¿Cómo hemos definido la convivencia en familia? Cuando hablamos de convivencia, es la interacción, la dinámica que se da unos con otros. ¿Cuándo nos encontramos? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cuánto tiempo tienen esos encuentros? Hoy en día, debido tal vez a veces a la sobrecarga de actividades, por darte un ejemplo, hubo una época donde yo era del trabajo a casa, llegaba a casa, agarraba al muchacho, me lo llevaba para la práctica de baloncesto, entonces mi esposa estaba trabajando, pero tenía un compromiso en otro lugar y mi hija iba para otro. Entonces, básicamente, la casa se convertía como en un punto de recoger. Era como una estación de trenes. Tú te montas para un lado, el otro tiene otro destino. Para dormir. Claro, entonces lo que íbamos era a dormir. Uh-huh. Igual, hay otras características. Uh-huh. Por ejemplo, a lo mejor no tenemos esa vida ajetreada, que yo creo que aquí una de las recomendaciones para hacer hogares, verifiquemos nuestras agendas. Podemos cada cual tener nuestros compromisos, nuestros intereses, pero tienen que haber agendas también conjuntas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocernos,
compartir, atender nuestras necesidades, tener una misión como hogar, conocernos. Mira, hay veces que no nos conocemos viviendo juntos. Yo he tenido padres que me dicen, mira, es que mi hijo es otra persona. Yo no sé quién es él. He descubierto. Y esas son dinámicas que yo creo que hay un llamado. Mira, sí tenga compromiso, pero estructure esa agenda de manera que también puedan tener espacios en familia. Una de las cosas que a veces yo digo, es importante el viaje, la vacación, pero estar en casa, sentarnos a la mesa, comer juntos, disfrutar, no siempre tiene que ser en conversaciones difíciles. Mira, nosotros hay veces que la isla donde está la estufa es el lugar donde nos sentamos a comer. A dialogar, sí, reírse. Hay veces que yo cocino, cuando cocino, porque no es siempre, y yo les empiezo a servir y allí interactuamos. Hay veces que es mi hija o mi esposa las que cocinan, o hay veces que simplemente traigo comida para que nadie pase el trabajo y nos sentamos todos en ese lugar, compartimos, vacilamos, la pasamos bien. Hay otras veces que tenemos los maratones de películas, el cine night. Mira, nos sentamos a ver todos una serie, estamos allí. Ojo, las series y los cine night son buenas, pero recuerde que usted está más pendiente a la película y al televisor que otra cosa. Pero son distintas actividades que podemos crear. Igual, yo creé en casa, en el patio, un espacio para hacer fogata. Y cuando los nenes eran más pequeños, ahora me cuesta trabajo agarrarlos, ¿verdad? Pero cuando eran más pequeños hacíamos malvavisco. Yo prendía la fogata, hacíamos el malvavisco, estábamos frente al fuego y teníamos un compartir allá con las mascotas y todo lo demás. Ahora que todos están creciendo, lo que esperamos es que no se dé el síndrome que hablaste de la casa hotel. Yo no sé si te ha pasado y tú me contarás. Yo me he cogido a veces que estoy en el cuarto y cojo el teléfono y llamo a mi esposa o a mi hijo estando en la misma casa para que hagan algo. Wow, sí. Entonces, igual, hay veces que ellos están metidos en sus electrónicos. Ahora, más allá de que cada cual esté conectado, hay otra característica y es que no tenemos responsabilidades en el hogar. ¿Cómo funciona un hotel? Tú llegas, pagas la habitación, entras, sales, hay otro que recoge, hay otro que hace la cama, hay otro que limpia. Si pides room service, allí te sirven. Nadie tiene responsabilidades. Entonces, ¿qué es lo que puede acontecer? Que haya alguien dentro del hogar, sea la mujer o el hombre o alguno de los mismos hijos, que se estén sobrecargando sobre las responsabilidades de la casa. Claro. Entonces, igual, ¿alguien tiene tareas en el hogar? Un ejemplo, yo creo que seamos adolescentes, niños, jóvenes adultos, matrimonio, hay que tener y delegar tareas. En mi casa, mi hijo sabe que los lunes y los miércoles hay que sacar la basura y hay que lavar los zafacones. Mi hija, hay unos días que les toca cocinar y ese día ya se tiene que encargar de la cocina, de lavar los platos. En mi caso, cuando yo corto el patio, ese día me toca el patio a mí y tengo que limpiar las áreas y dejarlas todas bien chévere y la máquina. Entonces, mi esposa también tiene su tarea. A mi esposa le encanta tener la casa inmaculada, pero todos debemos estar integrados a colaborar dentro de lo que es el sistema. Cuando no hay esa cohesión, cuando no hay ese tipo de compromiso y responsabilidad, pues cada cual entra y sale y el hogar se va deteriorando. No solamente en la relación, sino también en las facilidades. Lo hablamos en el podcast anterior sobre la crianza. Sí. Hablamos también sobre el tema de los electrónicos. Claro. Pero ¿cómo afecta en general, no tan solo a los jóvenes, cómo afecta al matrimonio, al joven, pero ahora en la ¿verdad? En la unidad familiar? ¿Cómo nos afecta? Porque estamos hablando de la tecnología, no es mala. No. La utilizamos, es buena, yo la necesito, nos comunicamos, transferimos emails, etcétera. Pero
¿Cómo debe ser el uso dentro de la casa, dentro del hogar, entre la familia, esos electrónicos? Claro. Mira, por darte un ejemplo, cuando en Puerto Rico ocurren, digamos, incidentes que salen en las noticias y son relevantes, yo soy de los que puedo coger la noticia y si veo que puede ser un factor de seguridad y prevención, uso el electrónico para decirle a mis hijos, oye, ¿escucharon esta noticia? Ujú. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Y cómo podemos prevenir? ¿Y cómo podemos cuidarnos? Eso es un buen uso. ¿Por qué? Porque estamos cogiendo algo actual y manejándolo. Claro. ¿Para qué? Para aprender. Ahora, ¿cuándo viene a ser un reto? Por ejemplo, cuando en las parejas específicamente, a la hora de acostarnos, tal vez no tenemos el televisor en el cuarto, Ujú. pero tenemos los celulares o las tabletas en las mesas de noche. Y estamos en el mismo lugar, en la misma cama, pero yo estoy en mi asunto, ¿verdad? Scrolleando o en mi red social y mi pareja está en lo suyo. O yo soy el que estoy metido todo el tiempo en eso y mi pareja empieza a reclamar, pero ¿cuándo me vas a atender? Ujú. ¿Cuándo me vas a dar atención? ¿Cuándo vamos a poder dialogar? Entonces se convierte en una distracción. Igual eso causa una inseguridad. Ujú. ¿Y a quién tú le escribes? ¿Y quién te está escribiendo a esta hora? Ujú. ¿Y por qué tú estás tanto allá adentro? Y posteriormente hay un momento hasta que se quitan los celulares y empiezan a indagar. Y por ahí ni decirte que se encuentran cosas delicadas. Ujú. Así que tenemos que tener cuidado cuán sumergidos estamos en esto porque se puede diluir la relación y causar una desconexión y hasta desconfianza. ¿Cómo podemos crear como esposo, esposa, padre, hijo, el que sepamos utilizar la tecnología de acuerdo, ¿verdad? Para sacarle provecho, pero a veces vemos que está todo el mundo, uno en un cuarto, el otro en otro cuarto, y padres nos dicen, o a veces vemos que estuvieron todo el día y nunca se vieron. Estuvieron como en el hotel, pero en Claro, diferentes en diferentes cuartos. áreas. Él estaba encerrado en el cuarto en su computadora, ella estaba haciendo otra cosa arriba. Ujú. ¿Cómo se puede integrar, sí, la tecnología sin que entonces nos afecte en la comunicación y la relación entre familias Claro. dentro Mira, del hogar? mira esto. Podríamos utilizarlo, digamos, en vez de estar en cada cual, ahora hay jueguitos que se pueden hacer en común. Ujú. Yo no sé si a ti te pasaba, pero en mi casa los juegos de mesa eran importantes. Nos Ujú. sentábamos en la mesa a jugar damas, ajedrez, hacer rompecabezas. Ujú. Eso podría retomarse. Ujú. Lo vemos como una tontería. No, y fíjate, eso que lo trae, perdona que interrumpa, No, para nada. ahí traigo un ejemplo de mi esposa. Ella es, el carisma de mi esposa es que le encantan los rompecabezas, Sí. le encanta el jugar juegos de mesa. Y créeme que ahí tenemos que estar nosotros rompiendo la cabeza. Ella provoca que nos sentemos ahí. Ha llegado que a nuestros hijos le encantan esa dinámica de podernos sentar a crear el rompecabezas. Yo a veces lo que estoy con ellos buscando las esquinas Claro. y viéndolos disfrutar también a ellos. Y hay veces también que sentarse a hacer juegos de mesa que más allá que quizás estar con juegos electrónicos, también hay otros tipos de dinámicas que se pueden dar dentro de la casa que pueden crear diálogos, conversaciones y risas y se puede disfrutar. Esos electrónicos que tú estás diciendo para utilizarlos como recursos, eh, hay que tener cuidado en manera de saber si les conviene o no les conviene en sentido de esta área no pueden entrar, debo saber el password. Claro, y lo discutimos, ¿verdad? En el podcast preliminar, en el inicio. Ujú. Ciertamente volvemos. Sí podemos tener privacidad, pero los padres siempre deben tener supervisión. Ujú. Ahora, tú decías ahorita algo de los rompecabezas y fíjate que aquí hay una colaboración. Tú haces las esquinas, tu esposa hace otras cosas. Ujú. ¿Qué se incentiva? La creatividad. Ahí yo estoy desarrollando habilidades en mis hijos. Descubrir, explorar, identificar patrones. ¿Cómo nos comunicamos cuando una pieza no encaja? Ujú. ¿Cuáles de nosotros son
somos impulsivos Ujú. o somos impacientes, y es un momento de corregir con la paciencia, de demostrar también que podemos manejarnos en dificultades desde un juego. Incluso el electrónico, que ¿cómo lo podemos usar en familia? Mira, hay un jueguito que es de tú descubrir un clue, Ujú. y uno a veces se pone la señal aquí y lees el Ajá, celular y entonces bajas el ajá. celular. Son cosas que podemos integrar la tecnología. Ujú, Claro que sí. Ahora, de igual manera, mira, salga a hacer el barbecue. ujú, Sáquelos de ahí. Vamos a cocinar alguna carne, vamos a cocinar algún pollito. ujú, De igual forma, mira, en casa yo tengo bolas de distintos deportes, balones. Y tengo algunas mallas también. Hay veces que yo me voy con mi hijo a jugar. ujú, De igual manera, explore los intereses. Yo tengo a veces que conocer que mi hija no quiere jugar juegos de mesa, ya está en ujú, otra edad. ujú, Tal vez quiere hablar, por darte un ejemplo, del interés de ella en el café. A ella le ujú, interesa el café. Pues vamos a hablar del café, vamos a confeccionar el café, ujú. vamos a buscar a ver en casa cómo nos convertimos los dos en estos baristas, ¿no? Yo creo que más allá del juego es la interacción. Claro. Cuáles son los intereses de cada cual Ujú, y cómo yo me integro a esos intereses. ujú. Y es una manera entonces de sacarnos de los cuartos y podernos trabajar en conjunto. Y quería llegar a ese punto de que podemos disfrutar no tan solo con la tecnología, Claro. sino en otros tipos de dinámicas para provocar y ser intencionales de poder Sí, conectarnos uno a otro y estar juntos. Y también de hacer bien claro de que la tecnología puede ser de bendición, pero nos puede ocasionar también distracción. correcto. Y saber entonces cuando ya se ha convertido en algo que, espérate, aquí hay algo, cuando quizás el hijo o la hija le dice, no, tú, este password tú no me lo tocas, tú no me entras aquí, que inclusive eso lo hablamos en lo de crianza y Sí. expusimos unos puntos tanto para los hijos como para los padres. Importante hacer referencia a ese podcast, al igual que acá en el compartir de las parejas, hay dentro de la serie que provee para los dos, y hoy lo que estamos haciendo es un complemento para reforzar toda esta serie que ha sido maravillosa. Y ahora mismo te tengo una segunda pregunta para Vamos, pasar al otro punto. ¿Cómo pueden las familias entender mejor las etapas en las que están y definir los roles para vivir con armonía? claro que sí. Mira, etapas. Por ejemplo, digamos que en mi caso, yo estoy criando un adolescente de 15 y una joven adulta de 19. Y son Ujú, dos etapas distinto. distintas y retantes. A eso súmale que ya yo tengo una edad que se considera una edad madura, intermedia dentro de la adultez. Yo tengo 49. Ujú. Entonces, abuelo tenía una frase del barrio que era que se junta el hambre con las ganas de comer. ¿Qué significa eso? En el caso del de 15, para el que está bregando con adolescentes, hay unos cambios hormonales, hay un redescubrir, hay una búsqueda de identidad, de estima, de afirmación, entonces de definición de carrera, pero a la misma vez, a veces yo voy en baja. Mm, Ya yo voy, como dicen por ahí, recogiendo velas. Claro, ujú. me queda año en productivo, pero lo que te quiero decir que las fuerzas o la energía no es la misma. Entonces, cuando se juntan esas dos etapas, tiene que haber una comprensión. Yo tengo que entender que mi hijo está en pura energía, en puro crecimiento, y va a necesitar acompañamiento, lo que va a requerir de mí espacios de energía mayor. Entonces yo tengo que proveer para eso. Pero de igual manera, mi hijo debe entender en qué etapa estoy yo. Ujú, Y no es como una excusa, es que él va a llegar ahí algún día. Que yo le enseño ahí, mira, papá, yo estoy en esta etapa de productividad, estoy en esta etapa dentro del matrimonio, estoy en esta etapa de papá. A veces me siento de una manera, a veces me vas a ver actuando de otra. No es que sea contradicción, es que yo también estoy mm, cambiando, yo también tengo unos retos. Lo estoy enseñando a él como varón a formarse en su masculinidad y lo que le puede esperar a él como un reto, y ya lo estoy previniendo. Entonces, yo creo que es un complemento. De igual manera, acá
con las madres y las hijas. Mira, esa parte de madre e hija ya no es un asunto de pintarnos las uñas o hacernos el pelo. Ya es un asunto más de carácter. ¿Qué mujer vas a formar? ¿En qué etapa estoy yo? Por supuesto, la mujer, digamos que llegó a la menopausia, que ya está en los 40, avanzando hacia los 50, hay un cambio. Hay algo que en su vida va saliendo. Sin embargo, su hija ya se está convirtiendo en mujer. Probablemente vaya a buscar pareja, esté tomando decisiones. Yo creo que es un momento que sí puede ser retante, pero puede ser enriquecedor, porque podemos pasarle a la próxima generación toda esa experiencia, todo ese aprendizaje, para que ellos tengan herramientas, pero a la misma vez nutrirnos de la nueva generación. ¿Por qué? Porque ellos traen otra información, ellos traen otro punto de vista que nos pueden poner y actualizarnos, modernizarnos. Yo creo que acá entender esas etapas y poder abrirnos a ellas nos puede ayudar a superar esos momentos, ¿verdad?, de diferencia. Te pregunto algo práctico. Vale. Algo práctico, y voy a traer esto porque me da gracia. Pensé en mi hijo. Ajá. Cuando creo que lo mencioné en el podcast anterior de la crianza, Sí. le hablaba sobre los Walkman, le hablaba sobre el cassette, Sí. en donde ni por aquí entiende lo que es cassette, y no Sí. es porque es que nunca vivió, nunca tuvo un Walkman, Sí. nunca utilizó un cassette para darle rewind o que la cinta se dañara, no pasó por eso. En cambio, ahora es la tecnología que básicamente hunde un botón y ya está. Estamos hablando que son dos generaciones en donde tienen dos tecnologías totalmente distintas, una más accesible que la otra, y cómo podemos hacer cosas prácticas para entender como padres esta generación y los hijos entender la generación de donde venimos nosotros los padres, en donde algo que pasa muy frecuente es que el hijo no es que tú eres de esta generación, ustedes son viejos, o ustedes son de esta etapa, o al contrario, no, es que el papá le dice, no, es que yo cuando era así, yo hacía esto así de esta manera y esta era la manera que se hacía y yo aprendí esto. Claro. Entonces, ¿cómo podemos como padre, y hago un paréntesis, padre, madre que nos estás viendo, este es el momento para que sienten y puedan crear un diálogo? Los estamos invitando desde el primer capítulo que se puedan sentar como familia a poder tener este diálogo de cómo criar y el hijo verle y entender eso, el matrimonio. Sí, aprovecha este momento para sentarse con tu hijo y ver esa diferencia. ¿Cómo podemos ahora hacer algo que sea práctico para que estas dos generaciones se puedan encontrar y podamos ser de bendición para nuestros hijos y ver entonces a nuestros hijos crecer bien en salud? Claro, mira, 2 puntos. Manejar la rigidez y poder buscar complementariedad. ¿Qué es esto de la rigidez? Mire, si usted sabe hacerlo de una manera, no hay problema. Enséñeselo de esa manera a su hijo. Pero si su hijo y su hija encuentra una manera más creativa y que facilite las cosas, intégrelas. No tiene que ser o a la manera de usted o a la manera de su hijo, puede ser un complemento. Entonces, tal vez de este modo puedan unirse. Mire, las generaciones no tienen que estar en competencia. Recuerde que esto es como una carrera de relevo. Usted va a pasar el batón y en un relevo cada corredor tiene una habilidad específica. Velocidad, impulso, hay otro que va a llevar el ritmo. ¿Para qué? Porque queremos ganar la carrera. Entonces, recuerde, usted juegue para el equipo. Claro. Pase el batón apropiadamente porque el próximo lo que quiere es avanzar. Entonces tenemos que pensar a nivel generacional. Dios es un Dios generacional. Fíjate que te habla de el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, fíjate que el mismo Jesús le dice, ya no son solo mis siervos, son mis amigos. Y esto que le he enseñado, llévenlo al mundo. Vas viendo que es un pase de batón generacional. Hay una complementariedad. Incluso el mismo Jesús
lo que le dice a Pedro es, Pedro, yo no te quiero cambiar la esencia, yo lo que quiero es que te renueves el espíritu. Le dice, yo te voy a hacer pescador de hombres. No le dice, te voy a hacer cazador, te voy a hacer el predicador de la sinagoga. No, él está tomando la habilidad, la personalidad, las fortalezas de Pedro para transformarlas a beneficio de lo que viene próximo. Wow. Si yo tomo el papel de Jesús, yo voy a ver las habilidades que tiene mi hijo y voy a tomarlas como una ventaja de impulso para esa próxima generación, pero a la misma vez las uso yo ¿para qué? Para aprender, para yo crecer, para conocer a mi hijo y explorar cosas que tal vez no había vislumbrado. Qué importante es saber escuchar. Sí. Lo hablamos desde un principio en los diferentes. Hay que escuchar, dar tiempo de calidad para escuchar y poder entender y comprender. Porque si no, nos quedamos en el pleito de que entonces el Walkman es lo mejor. O no, la tecnología de ahora es la mejor. Sí. Y ahora mismo yo quisiera poder, al padre que nos está escuchando, la madre que nos está escuchando y los hijos, poder provocar, ¿verdad? El que puedan crear ese diálogo generacional. Pero ¿cómo podemos brindarle una herramienta de ponerle el límite? Yo soy el padre y yo lo hago, tienes que hacerlo así. Y esta es la autoridad. Sin que el padre pierda la autoridad de la corrección, de la enseñanza, de brindarle a ese hijo el camino correcto y la enseñanza. Y también no darle la herramienta al hijo de que ahora, no, ¿ves? ¿Viste que escuchaste? Tú tienes que ponerte al día y ya, y se va a hacer como yo digo. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la regla? Que lo hablamos en los otros podcasts, establecer límites y reglas. En este momento en donde se encuentran estas dos generaciones, queremos pasarle ese batón, como bien dice, y poder establecer de que el hijo sepa y entienda de parte del padre que lo que quiere es educarlo correctamente, llevarlo y hasta que cumpla el propósito de Dios. ¿Cómo podemos establecer eso? Mira, Pedro, aquí hay una cosa, dependiendo la edad. Por darte un ejemplo, de los 3 a los 6 años, un hijo lo que quiere es sentir la seguridad de que papá está con él. Pero también es un niño o una niña que está explorando. ¿Dónde papá debe entrar ahí? Te voy a dar un ejemplo de cómo nos podemos complementar aquí con límites saludables. Yo llevaba a mis hijos al parque y habían chorreras y habían columpios y yo conozco los riesgos. Y aquí venimos a lo primero. ¿Qué riesgos puede correr mi hijo dentro de una actividad? Y ahí yo tengo que poner el límite claro. Claro. ¿Ves? Entonces aquí estamos hablando de riesgos, pero más a nivel de prevención. No es que te voy a cohibir la exploración, te voy a acompañar, pero debo explicarte a los riesgos que te puedes exponer. Por darte un ejemplo, como un niño todavía de 3, 6 años, todavía su movimiento motor puede caerse, no tiene buen agarre. Digamos que se quería subir en la chorrera el mío. ¿Qué yo hacía? Yo tenía una cercanía a él. Y yo lo acompañaba y le decía, pon la mano aquí, pon la mano acá, empieza a subir un pie, empieza a subir el otro, pero yo no estoy de lejos. ¿Dónde yo estoy? Subiendo con él a sus espaldas. Porque si se va a caer, yo soy quien lo va a rescatar. ¿Qué pasa? Yo le estoy dando la oportunidad de sentirse valioso y que funciona. Pero a la misma vez lo estoy cubriendo y lo estoy protegiendo con límites saludables. Vamos a un adolescente. Un adolescente, digamos, va a estar muy encaminado, como decíamos en el podcast anterior, a los panas, a los amigos. Y yo puedo integrar a esos panas y esos amigos, pero también tengo que decirle que el hogar es la referencia. Claro. No todo el tiempo vas a estar en la calle. Sí puedes compartir, pero este es tu origen y nosotros tenemos principios y valores. Hay unas actividades que son tradiciones, hay unas actividades que son parte de nuestros ideales y esas tienes que cumplir con ellas. Pero también yo te voy a acompañar a las tuyas. Mira, yo era uno
de que sí teníamos las actividades tradicionales de familia, cumpleaños, navidades, los juntes que hacíamos, pero también hay otros espacios que es de los primos. Hay veces que yo me llevo a todos los sobrinos y los meto en casa. O mi hijo va con sus primos a la casa de los cuñados y allá se encargan. Esos son espacios seguros. Hay un sinnúmero de libertad, pero estoy formando valores familiares. Claro. Con los amigos, los paris que en la adolescencia, las fiestecitas, que son lo más que uno causa tensión. Mira, si vas allí, no le cojas bebidas a nadie. No te metas en los baños solo. Pueden pasar esto, aquello. Ten cuidado donde te tocan. Ten cuidado con la cercanía. Incluso habían veces que no era que yo estaba metido allá en el party, pero yo estaba en el parking con los papás. Y eso depende de cómo lo negociamos entre límites, poder darle un grado de libertad, porque tienen que aprender habilidades sociales y cómo ellos dentro de esos grupos van a establecer pautas. Hasta tú aquí eres mi amigo, pero puedes llegar hasta cierto punto y yo no voy a ceder mis valores con eso. Entonces, yo creo que aquí tenemos que ir acompañándonos en ese proceso. Ya con los más grandes, yo creo que en la toma de decisiones, oye, uno ha cogido, uno dice por ahí cascarazos, golpes. Y los hijos ya adultos tienen que ir asumiendo la responsabilidad de sus propias vidas. No le vamos a durar para siempre. Yo puedo dar un consejo. Yo puedo dar una recomendación. Mira, con el banco, si quieres un préstamo, debes hacer esto. Si vas a tener tu primera tarjeta de crédito, vigila los intereses, vigila tus gastos, ten capacidad de repago. Entonces, por ahí, yo creo que ir dirigiendo y permitiendo a hijos más grandes que tomen sus decisiones y asuman responsabilidad es una buena manera de acompañarlo y más de recriminarle cuando cometen errores es ¿qué aprendimos de aquí? ¿Cómo ahora vas a enmendar y cómo ahora vas a reparar? José, y te pregunto, un consejo directo a los jóvenes, directamente al joven que nos está mirando ahora, que está sentado con su papá, de que tiene preguntas, que tiene inquietudes, el joven que no se atreve a hablar con el papá, el joven que quizás se siente que mi papá no me deja hacer nada, mi papá no quiere que yo haga esto. Ese consejo que yo sé que le hablamos todos estos consejos para los padres y que el joven que está analizando lo que estamos hablando está viendo que lo que estamos promoviendo, un padre y una madre que va a bendecirlo, que lo va a cubrir, que quiere lo mejor para ese hijo. En base a eso, ¿cómo ahora podemos darle un consejo al joven que nos está mirando, que pueda tener un diálogo honesto, transparente, y qué necesidad hay para él de hacer eso, ¿verdad? De que se pueda ver a su papá, a su mamá, como ese agente que me va a proteger, que me va a amar y que me va a enseñar. Y hago un paréntesis. Vale. Aquel que tiene su papá en este momento y a su mamá, ¿verdad? Porque tenemos que quizás hay un joven que no esté viendo y su papá o su mamá no está por X o Y razón, pero hay una persona que lo está escuchando, lo está dirigiendo. Me refiero a ese consejo a ese joven que necesita dialogar, que necesita expresarse y que a lo mejor se siente de que es que me tratan así o veo que no entiendo a mi papá. Claro. Mira, lo primero, joven, si te sientes huérfano, si te sientes solo, si te sientes abandonado, que tú piensas no tengo acompañamiento, lo primero es que la palabra provee para eso. Tú tienes un Padre Celestial. Y el mismo Salmo dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Y tú dirás, sí, pero Dios es tan abstracto, Dios es tan lejano. Mira, en mi caso, yo te puedo decir que hubo un maestro en escuela superior que fue mi referencia, que fue mi acompañante. Pero era una persona madura, era una persona sana, era una persona que tenía sabiduría y conocimiento. Si tú estás solo, busca un mentor, busca un acompañamiento, una figura de referencia. Eso puede ser un entrenador, un maestro, un coach, un líder de jóvenes, que tú puedas alinearte y recibir esa compañía
pero siempre evalúa esta persona, cuáles son sus valores, cuáles son sus principios. De igual manera, ha construido algo, es coherente con lo que está diciendo. Entonces, no estás solo. Igual, intégrate a grupos de jóvenes donde puedan compartir necesidades y en esos grupos fortalecerte. No estás solo, hay alternativas. Vamos para ti, joven, que tal vez la relación con papá y mamá es conflictiva. Yo creo que aquí hay que hacer una diferencia. Papá y mamá te están maltratando. Papá y mamá te están humillando. Papá y mamá te están poniendo en riesgo, son negligentes. Si es así, hay que buscar ayuda. Hay que buscar a alguien que te proteja, alguien que te saque del entorno. ¿Qué es eso? Maltrato físico, te están golpeando, no estás alimentándote, no tienes las necesidades cubiertas. Entonces, podemos buscar ayuda en centros, en consejería, para que tú salgas de ese ciclo de violencia y puedas salvar tu vida. Pero tienes que dar la voz de alerta. ¿Para qué? Para poder ser rescatado. Ahora, si es que papá y mamá tienen autoridad sobre ti, y no estamos hablando de dominio, no estamos hablando de que sean autoritarios, estamos hablando de que son personas que se preocupan por tu bienestar, por tu seguridad. Mira, algo que te puedo recomendar, tienen más experiencia que tú. Y eso sonará difícil, pero nútrete de esa experiencia. Yo sé, y lo vivo en carne propia, ahora me pongo en plano de hijo. Hay veces que yo no me atrevía porque tenía miedo. No sabía cómo iban a reaccionar. Mira, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no. Por supuesto, hay noticias que van a traer shock, pero no significa que tus papás te van a dejar de amar. Van a ser acompañantes. Igual, si no crees que ellos tengan la capacidad de escucharte, vamos a buscar un mediador. Muchas veces son los jóvenes los que le dicen al papá, papá, yo necesito ayuda. Yo necesito un acompañante, un psicólogo, un consejero. Y él llega, habla y posteriormente hacemos una reunión familiar y hay un mediador, hay un árbitro entre ellos para poder llegar a acuerdos y mejorar esos patrones de comunicación relacionales sin que tengamos que entrar en un distanciamiento. Por ahí, papá, escucha. Muestre en qué formas usted va a implementar ese amor. Porque hacer algo que te duela y decir que te amo es una distorsión. Entonces, ¿cómo demuestra el amor? Que tienes que asumir responsabilidad. A veces vas a tener que hacer repago, vas a tener que reconstruir, pero yo voy a estar a tu lado, acompañándote y demostrándote que no estás solo y que yo voy a estar disponible. Así que, joven, si nos estás escuchando, dialoga, exprésate. Y estas tres, ¿verdad?, etapas de el joven que quizás no tiene a sus padres, el joven que quizás está siendo maltratado y el joven que sí tiene a sus padres, escucha bien estos consejos y puedes aplicarlos. Y saca ese tiempo para, dependiendo de esas tres áreas, puedas dialogar y tener ese tiempo. En resumen, para cerrar, todo lo que hemos hablado, quisiera provocar y dejar claro o prácticas o aplicaciones de cómo la familia puede construir ese vínculo que duren en la familia, en el hogar, ese vínculo de amor que dure entre el matrimonio, los jóvenes, y con eso cerramos. Claro que sí. Número 1, la casa debe ser un refugio. Debe ser un lugar al que yo quiera regresar. Si el ambiente no es saludable, los hijos van a querer escapar, el matrimonio va a querer desvincularse. Así que el hogar, dentro de todos sus retos, debe ser un lugar al que yo aspire a regresar porque hay un ambiente de seguridad. Por otro lado, provoque intencionalmente agendas que los unan. No todo es viaje, a veces no hay los recursos, pero sí hay cosas muy prácticas que podemos hacer. Vámonos juntos a cocinar, vamos a preparar el café, vamos a hacer el rompecabezas, vámonos a la playita, al río. Mire, uno de los lugares más interesantes donde yo tengo las mejores conversaciones con mis hijos es en el carro. Ese momento que vamos a veces a la escuela, a la práctica,
No necesita hacer nada formal. Cree esos instantes. Por otro lado, asegúrese que su hogar tenga un propósito y un sentido para todos, que haya una misión que comprendan en común por la cual existe ese hogar y ustedes son familia. José, gracias. Gracias por todos los consejos que nos has dado y podemos aplicarlos. Verdaderamente en todos los podcasts lo he disfrutado, he aprendido, hay cosas que tengo que aplicarlas, hay cosas que tengo que mejorar. Así que te invito a aquel que nos está viendo hoy, la intención de estos podcasts, de esta serie, de hablar sobre la crianza, hablar sobre el matrimonio, hablar sobre la unidad familiar. La intención es provocar que se una la familia, provocar que los hijos amen a sus padres, que los padres amen a sus hijos y que puedan desarrollar un hogar saludable. La intención es que tú puedas verte, puedas sacar tiempo con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, puedas decir, ok, quisiera tener este tiempo, saca un tiempo con tu familia, dir mañana a las 7 de la noche, por la mañana, saca un tiempo para ver estos 3 podcasts, tanto sobre la crianza, porque está dirigido tanto para los padres como para los hijos. Saca ese tiempo de calidad y puedan sentarse a provocar diálogos que produzcan bendición, que produzcan unidad, que produzcan amor y que produzcan el crear y desarrollar un hogar saludable. Con esto cierro. Un hogar es el lugar más importante para una familia y esa es la intención de nuestro podcast Hogar 724. Y José, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Tienes un libro que has escrito? Háblanos sobre eso para cerrar. Mira, ¿dónde me pueden conseguir? Por mensaje de texto 787-307-9339. Si me quiere escribir por email, info@josefrain.com. En las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, @Josefrain Psicólogo. Ahí hay material abundante educativo. Hay cápsulas, hay programación. Mira, en YouTube nada más hay más de 105 entrevistas y programas educativos. Vaya allí. De igual manera, el libro de Si dice el padre, la honra de ser hombre, es tanto para la pareja, para el padre, como para los hijos, de cómo tener una sana convivencia. Hay una historia maravillosa allí desde mis experiencias personales. De igual forma, en la parte posterior, ya terminando el libro, hay un micromanual de sabiduría paterna donde hay claves muy específicas, muy concretas. Y para Puerto Rico, ya sea conferencias en el área de Puerto Rico, Estados Unidos o Latinoamérica, oiga, estoy a su disposición para poder acompañarlos y visitarles. Familia, declaramos una bendición sobre tu casa y sobre tu hogar. Declaramos que todo lo que hemos hablado pueda ser de bendición para todo el que está escuchando esta serie de podcast. Así que repásalo, únelo con tu familia, velo con tu familia y compártelo con otras personas. Nos pueden conseguir en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Nos puedes conseguir en YouTube. Dale like. Dale share, compártelo con una familia que necesita escuchar sobre la crianza, que necesitan hablar sobre el matrimonio, que necesitan dialogar sobre cómo aprender a desarrollar un hogar saludable. Hemos aprendido en esta serie grandemente, yo he aprendido, tengo que crecer, voy a aplicar y te invito a que de verdad saques este tiempo con tu familia. Así que los dejo con esto una vez más. Dios te bendiga y recuerda, un hogar es el lugar más importante para una familia. Dios te bendiga.